todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Lección 13. Permanecer en toda la voluntad de Dios. Esta parte final de Colosenses revela la amplia red de colaboradores de Pablo. El libro de Hechos lo muestra trabajando en equipo primero con Bernabé y luego con Silas. Esta semana estudiaremos la estrategia misionera de Pablo, que implicaba un uso muy eficiente del tiempo y los recursos para llegar a los principales centros del Imperio Romano, así como la formación de promisorios trabajadores laicos para llegar a las ciudades y los pueblos que Pablo no visitaría, como Colosas, Laodicea e Hierápolis. El ministerio de Pablo fue convertirse en un vaso comunicante de los principios ideológicos y por tanto políticos que distinguen al cristianismo. Pablo buscaba unir por medio del hecho comunicacional emocional a personas e iglesias durante sus viajes y mediante sus epístolas cuando estaba preso. Reconocía que el éxito de la proclamación del Evangelio dependía de la eficacia comunicacional para transmitir valores y cultura, tornándose como un gran influencer para esta generación. Con su gran equipo de trabajo, conformado tanto de los cristianos de origen judío como de los conversos del paganismo, incluyendo tanto a hombres como mujeres, donde se destacan personas como Tíquico, Aristarco, Justo, Epafras, Lucas y Ninfa, Pablo obtuvo un éxito rotundo en la predicación del Evangelio de Jesucristo, dejándonos el modelo para la predicación final del Evangelio del Reino. Veamos algunas lecciones de evangelización. Pablo comparte mucha instrucción acerca de cómo difundir el Evangelio, la cual sigue siendo útil hoy cuando nos disponemos a dejarnos utilizar por el Espíritu Santo en la proclamación final del Evangelio del Reino de Cristo en la tierra. Se calcula que recorrió unos 21.500 kilómetros. Esto es asombroso, ya que en la mayoría de los casos lo hizo a pie y además estuvo privado de la libertad en varias ocasiones, notándose así su ardiente deseo de comunicar la verdad al mundo entero, constituyéndose este sentir en la base de nuestro ministerio hoy. Sé un canal de bendición. Comparte este video en tus grupos de WhatsApp y Telegram. Pablo pasó mucho tiempo en importantes centros comerciales como Corinto y Éfeso, desde donde el mensaje podía extenderse a las ciudades del interior, mostrando así una de las primeras recomendaciones para la predicación del fin. Dirijamos nuestros más grandes esfuerzos comunicacionales hacia lugares estratégicos donde sepamos que los resultados se extenderán de manera más fácil y rápida. También volvía a las iglesias que había levantado para fortalecer y animar a los nuevos creyentes. Es decir, Pablo no descuidaba lo logrado por lo que apenas se iba a lograr. Esta también es una muy buena lección. Cuando no podía visitarlas personalmente, les enviaba cartas, estrategia que hoy sería con mensajes muy bien elaborados a través de las redes sociales, intentando que los algoritmos no nos oculten. La intención debe ser siempre buscar el enganche emocional con los creyentes, haciéndoles saber cuánto nos acordamos de ellos y nos preocupamos por su bienestar. Al leer Colosenses 4 del verso 7 al 9, nos podemos apercibir de la importancia de formar equipos de comunicación que compartan nuestras mismas inquietudes, sentires y metas, de tal manera de poder multiplicarnos y así llegar a muchas más personas. Notemos los vínculos que deben unir a ese equipo. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Definitivamente la comunicación, tanto hoy como ayer, debe tener un propósito claro, una intención real y sentida en los comunicadores. Con Tíquico, cuyo nombre significa afortunado, se puede mostrar claramente las características de quienes se vuelven emisarios dignos de confianza. Es descrito como fiel ministro y consiervo. Fue uno de los 2 hombres de Asia seleccionados por Pablo
para acompañarlo en su viaje con la colecta para los creyentes necesitados de Jerusalén. También estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma, desde donde fue enviado a Éfeso para reforzar la obra allí. Pablo también pensó en enviarlo a Creta, donde estaba Tito. Este perfil de comunicador es completado con Onésimo, un converso de Pablo en Roma. Esto lo pueden corroborar si revisan la lección número 1. Es descrito por el apóstol como fiel. En definitiva, con esta lista de emisarios o comunicadores, se constituye el perfil del comunicador que utilizará el Espíritu Santo para transmitir su amor y su preocupación a los creyentes debido a la imposibilidad de que sean visitados personalmente por algún miembro del remanente. De esta manera se podía fortalecerlos en la fe para que pudieran compartir el Evangelio con otros. Al leer Colosenses capítulo 4, los versos 10 y 11, nos podemos apercibir que además de enviar noticias de un lado a otro a través de emisarios, Pablo crea y fomenta la conexión entre los creyentes, buscando que se establezcan tropas comunicacionales capaces de enfrentar el desafío de la pérdida de valores y cultura propia del cristianismo. Aquí nos enteramos de que Marcos era primo de Bernabé. Pablo prepara así el terreno para la probable visita de Marcos a Colosas. Aristarco se lo describe literalmente como compañero de prisión, lo que significa que estuvo encarcelado con Pablo. Ambos eran soldados vestidos con la armadura de Dios. Jesús, llamado Justo, también es incluido en la lista de fieles colaboradores de Pablo en la proclamación del Evangelio. Pablo menciona que Aristarco, Marcos y Justo eran cristianos de origen judío, de la circuncisión. Luego menciona a 3 gentiles, Epafras, Lucas y Demas. Detrás de cada una de estas informaciones que parecen ser muy familiares y comunes para esa generación de fieles, está la intencionalidad del Espíritu de mostrar y preservar la cultura propia de las comunidades cristianas y conservar así los valores y formas de vivir y convivir que los mantendrían como ejemplo a las naciones del mundo. Por ejemplo, es significativo que, a pesar de algunas tensiones existentes en la iglesia entre los cristianos de origen judío y los de raíces gentiles, estos colaboradores eran capaces de trabajar eficazmente juntos, unidos y en armonía. Sin embargo, al decir solo, Pablo parece dar a entender cierta decepción por el hecho de que no hubiera más cristianos provenientes del judaísmo a su lado en sus sufrimientos. No obstante, es significativo que para entonces Juan Marcos, quien unos años antes había abandonado a Pablo y a Bernabé durante su primer viaje misionero, demostrara ser no solo leal, sino también un consuelo para Pablo, mostrando así el espíritu perdonador y restaurador de este movimiento. Las amenazas a la unidad y la intención del mal de acabar con la idiosincrasia de los pueblos cristianos no son algo nuevo, así como tampoco los esfuerzos comunicacionales que debemos hacer para impedirlo. Al leer Colosenses 4, versículos 12 y 13, encontramos lo que debe ser el propósito del proceso comunicacional dentro del remanente, el cual se puede resumir con la frase: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Consideremos más detenidamente los importantes componentes de esta oración. Mantenerse firmes. La palabra así traducida significa permanecer inconmovibles, lo cual solo es posible estando fundados y firmes en la fe y seguros de la verdad del Evangelio. Perfectos. La palabra se refiere a la perfección de carácter que encuentra su máxima expresión en el amor abnegado. Completos. Esta poderosa palabra significa satisfacer plenamente o hacer que algo alcance su medida precisa. Cuando comparamos Colosenses 4, versículos 14 y 15, con 2 de Timoteo, capítulo 4, de los versos 10 al 11, nos apercibimos que estos 2 cristianos mencionados aquí, Lucas y Demas, eran íconos claros para su cultura. El amor de Lucas por Jesús y su reino lo llevó a permanecer junto a Pablo hasta el final, sin importar lo que ocurriera, mientras que Demas amaba más este mundo que el venidero, pero igual
había logrado cambiar, mostrando que el cristianismo no etiqueta a nadie. Todos estos valores debían permanecer a lo largo de la historia como perfil de los cristianos y, por supuesto, no podía faltar en esta comunicación para la liberación de las culturas ajenas al cristianismo la manera de cómo se debían organizar. Así, el verso 15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En la medida que el tiempo pasara, la presión social y algunas metas de crecimiento financiero exigiría un cambio de la organización familiar y colectivista a una más empresarial. Y Cristo, previendo esto, dejó este tipo de mensaje liberador. Por medio de la lectura de cartas como estas, contentivas de una carga ideológica profunda y vivencial, tendríamos la vacuna contra el dominio de los imperios sobre el cristianismo. El consejo con el cual se despide Pablo es el mismo hoy. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Convirtámonos en fieles comunicadores. Llévennos esta carta a todos los cristianos, y muy especialmente a nuestros hermanos en la Odisea. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén.